Continuamos con nuestra tercera mesa de exposición denominada Etapa de Investigación. Primeramente tendremos a la maestra Carolina Bernal García, juez del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, con el tema Formulación de imputación, base del sistema. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. De antemano, pues, un agradecimiento por la invitación al doctor Aboites, desde luego al Instituto de Poder Judicial. Bueno, a mí me tocó hablar del tema de formulación de imputación. Me parece que es uno de los temas más importantes. ¿Por qué? Porque al final del día la formulación de imputación constituye un acto procesal. Es un acto procesal, incluso se menciona que debe ser de manera unilateral por parte de la Fiscalía. ¿Qué pretende la Fiscalía o qué tiene que hacer más bien la Fiscalía? Bueno, como todos sabemos, generar la audiencia correspondiente, por eso se menciona que es un acto procesal. Se dice que es unilateral, en donde la representación social debe de informar en una audiencia pública y de manera verbal a una persona que, bueno, se ha iniciado una investigación en su contra. Hay muchos conceptos de formulación de imputación, desde lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales y lo que dicen varios doctrinarios. Pero yo retomé algunos conceptos precisamente de lo que es la formulación de imputación porque me parece importante. Reitero, más allá de este acto procesal, que engloba básicamente el hecho de que la Fiscalía dice, yo ya estoy preparada para acudir ante el juez y formalizar la investigación. Ya acabé con la investigación inicial, ya estoy listo para acudir ante un juez y hacer efectivo ese derecho fundamental, que es el segundo de los conceptos. ¿Y por qué es un derecho fundamental? Porque es precisamente el derecho que tiene toda persona de que sea informado ante el juez de control y en presencia de su defensor de esos hechos que dieron origen a una investigación. Ese derecho fundamental, dicen los doctrinarios, que se traduce desde dos vertientes, como derecho fundamental que tiene la persona de saber cuáles son los hechos bajo circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión por los cuales se inicia una investigación en su contra, que además se vincula con otro derecho fundamental, el derecho de defensa, porque entonces ya la defensa y el imputado sabrán de la estrategia de la Fiscalía. Y entonces, ¿eso qué implica? Que, bueno, el imputado esté presente en una audiencia pública, salvo excepciones que ya sabemos que el Código establece algunas excepciones, precisamente ese principio de publicidad, pero lo cierto es que es en presencia de un juez y asistido de un abogado defensor. Entonces, por eso se contempla que ya se materializan esos dos derechos fundamentales. El que yo conozca o el imputado sepa por qué se le inició una investigación y el derecho de una defensa, ya material y técnica, que evidentemente también forma parte de los derechos fundamentales, en este caso del imputado. Y entonces es ahí donde nace ese vínculo entre ambos derechos. Ahora, esa formulación de imputación también implica que las partes inician con esta actividad procesal. Es cierto, en la investigación inicial pueden solicitar las partes, asesor jurídico, víctima, actos de investigación a la Fiscalía. Incluso si no se mantiene en reserva o ya hay un acto de molestia por parte del fiscal, es obligación de la representación social hacerle saber al imputado y a su defensor no solo el hecho de que hay una investigación, sino descubrir, ¿no?, aquellos actos de investigación, insisto, siempre que haya un acto de molestia ya que ya se haya generado, porque si no, la Fiscalía lo puede mantener en secrecía hasta que no considere que es viable comparecer ante un juez de control. ¿Pero a qué me refiero con esto? Bueno, que las partes permiten precisamente, inician con esta actividad procesal, pero sobre todo se materializa un principio básico, contradicción. Ahí ya todas las partes tendrán esa posibilidad. ¿De qué? Bueno, escuchar a la Fiscalía y ofrecer, en su caso lo correspondiente. Por eso se habla de que ya las partes tienen esa posibilidad y se materializa y se pone en efectiva ese derecho, ese principio de contradicción. ¿Es la base de la acusación? Sí. Recordemos que cuando la Fiscalía se presenta en una audiencia y le hace saber al imputado la imputación, ahorita en la siguiente lámina lo podemos verificar en qué contiene esa imputación, pero me adelanto un poco porque sabemos que debe ser clara la Fiscalía sobre los hechos, la clasificación jurídica y demás. Pero entonces, esa es la base, ya la Fiscalía va a publicitar unos hechos y esos hechos, recordemos, nunca van a poder modificarse, jamás.
Puede haber una variante en la calificación jurídica, desde luego, y el Código Procesal es claro y habla de distintos momentos: imputación, acusación, alegatos de apertura, alegatos de clausura. Puede variar la calificación, pero los hechos jamás. Incluso cuando el juez de control resuelve sobre la situación jurídica del imputado, también se le permite poder variar la calificación jurídica, pero los hechos jamás. Entonces, ¿por qué? Porque ella crea una certeza jurídica para el imputado. Yo ya sé de qué me voy a defender, yo ya sé cuál es la estrategia de la Fiscalía y yo ya sé, incluso como abogado defensor, cuál va a ser mi estrategia. Y como diríamos coloquialmente, ¿de dónde le voy a pegar al fiscal? ¿Por qué? Porque yo ya sé que eso nunca va a cambiar y sobre eso me voy a defender. Siguiente, por favor. Antes, en la lámina anterior también mencioné ahí la víctima y el asesor. ¿Y esto por qué lo precisé ahí? Porque en estos sistemas de corte acusatorio, la víctima y el asesor jurídico ahora ya toman un papel muy importante, cosa que en el sistema anterior se decía que la víctima pues, era como olvidada, y entonces ahora no, ahora está la víctima con su representante legal, que es el asesor jurídico. Pero retomando un poco, ¿por qué lo mencioné en la imputación? Porque se dice que es cierto, los argumentos del asesor y la víctima deben ser escuchados por parte del juez de control, pero eso no implica que se sustituyan las obligaciones que la ley de forma puntual, concreta y obligatoria le impone a la Fiscalía. Y ahorita en la dinámica de lo que corresponde a la audiencia precisamente les voy a explicar por qué o a qué me refiero con esta circunstancia. En cuanto a la dinámica, bueno, quienes no han estado en una audiencia, les explico rápidamente, como bien dijo el consejero, pues hoy en día ya el tribunal cuenta con estas guías que sirven mucho de base para quienes, sobre todo para quienes no están o no han estado presentes en una audiencia, porque les da una guía, ¿no? Y una guía incluso a nosotros también nos establece los lineamientos para que las audiencias sean más dinámicas y se puedan pues desarrollar precisamente en forma más adecuada y pronta. Pero ¿a qué me refiero? Cuando ya en la dinámica estamos en audiencia, en presencia del juez de control, evidentemente todos tendrán que individualizarse, uno tiene la obligación de verificar que el imputado tenga conocimiento y entendimiento de sus derechos y que tiene que ser representado por un licenciado en Derecho, como lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, al igual que la víctima en caso del asesor. Después de individualizarse, bueno, pues evidentemente tendremos que verificar que el abogado defensor y el asesor jurídico tengan a su alcance los actos de investigación con los que cuenta la Fiscalía y que estos sean completos, porque por ahí han habido resoluciones en qué sentido, en que uno tiene la obligación de verificar que cuente desde la hoja 1 hasta la hoja 100, por decirlo, que debe de contar la defensa y el asesor con todas y cada una de las hojas, que además tengan que ser legibles, porque si no, ¿cómo van a materializar esos derechos fundamentales en favor del imputado y la víctima? Dentro de la dinámica, evidentemente, tiene que publicitarse la materia de la audiencia, porque el fiscal la generó y el propósito de la audiencia es precisamente para qué es formular imputación. Entonces, cuando se lleva a cabo esta dinámica en la audiencia, uno le cuestiona a la Fiscalía si persiste en su solicitud, porque recordemos que puede incluso desistirse de ello. Si el fiscal dice que sí, pues adelante, entonces se le dice al imputado, bueno, pues ponga atención, porque la Fiscalía le va a explicar precisamente esos hechos que dieron origen a la investigación. Tiene que establecer de manera precisa circunstancias de tiempo, modo, lugar, ocasión, las personas que lo acusan, etcétera. En la siguiente lámina ya vendrá con más precisión, pero bueno, debe quedar claro para el imputado y debe poner mucha atención justamente a lo que le expone la Fiscalía y le explica, insisto, porque es un acto procesal sumamente importante. Él debe de tener claro qué es lo que le está explicando la Fiscalía y por ahí se menciona que incluso esta formulación de imputación debe ser sin mayores tecnicismos. Yo entiendo o entendí el propósito del legislador cuando dice, no nada más hay que explicarle los hechos, la calificación jurídica, quienes deponen en su contra, etcétera. Y a veces yo pienso, bueno, es que los imputados realmente sabrán qué es el dolo, sabrán qué es la culpa, sabrán qué es delito instantáneo, sabrán qué es un delito… No, pero yo también reflexionando dije, bueno, pero me parece importante establecer estas circunstancias. ¿Por qué? Porque más allá del imputado tiene un abogado defensor y es un perito en la materia y entonces el abogado defensor estará atento a que la Fiscalía le está mencionando al imputado no solo que el día de ayer a las 13 horas en tal lugar se apoderó de algo y que el agraviado es tal, no, sino que además se trata de un delito consumado y a lo mejor el abogado defensor
si pone evidentemente atención y tiene conocimiento y de sus obligaciones, además del conocimiento, que es responsable de sus obligaciones, él podrá analizar y decir, pues no es un robo consumado, puede ser una tentativa, porque los hechos, entonces ahí entendí, más allá, insisto, de que los imputados realmente, o difícilmente, salvo que sea un experto en la materia, porque puede ocurrir, que ellos sabrán eso, sabrán que es autor, que es partícipe, no, pero el abogado sí, y el abogado lo está representando, y el abogado ahí ya tiene conocimiento, insisto, de la teoría del fiscal y empezará a maquinar su teoría. Es decir, el abogado defensor ya sabrá precisamente sobre qué va a defender a su cliente. Entonces, me entendí esa situación respecto de por qué el legislador establece eso. Bueno, evidentemente, para que haya una certeza jurídica y una claridad y sobre todo un respeto a los derechos fundamentales, en este caso del imputado. Ahora, una vez que la Fiscalía acaba de explicar los hechos, y me parece muy, muy importante, sobre todo para los que litigan, ya que culminó la Fiscalía, se les cuestiona asesor jurídico, aclaración o precisión, abogado defensor, aclaración o precisión. Y aquí me detengo un poco porque a veces creo que los abogados piensan que es un momento para debatir o para cuestionar al fiscal y no es así, es solo una aclaración o precisión. Entiendo, y se los he dicho en audiencia a los abogados, entiendo su punto, pero no es el momento. ¿Por qué? Porque empiezan a cuestionar al fiscal y que me diga. Días pasados tuve una audiencia, parecía que era el testigo, el Ministerio Público, porque el abogado defensor le empezó a preguntar, no, pero que me diga, y que por qué está este acto de investigación y por qué no lo mencionó. Pues espéreme, pues si nada más le estás haciendo saber los hechos y clasificación jurídica. Y entonces nada más es aclarar o precisar. Posiblemente se trate, por decir algo, de un delito de lesiones. Bueno, acláreme cuál es mi calidad o la calidad del imputado, provocado o provocador. Eso me parece importante. Pero decirle, no, pero dígame, y entonces, a ver, un momento, y sí le dije al defensor, ya parece que está interrogando al Ministerio Público y no se trata de interrogar. Por eso, retomando, no es un momento para debatir y para cuestionar, eso será en la vinculación o en la solicitud de vinculación. ¿Por qué? Porque ahí sí se va a debatir, porque yo ya sé el contenido de los actos de investigación, yo ya sé los que la Fiscalía va a considerar para hacer su petición y para lograr su propósito. Entonces como abogado defensor, pues ahí sí empiezo a cuestionar, mire, pero fíjese que existe esto y entonces la Fiscalía dijo que la materia de imputación son estos hechos y de estos hechos, en contraposición con los actos de investigación, nos actualicé eso, dependiendo ya del caso en particular, pero me detuve un poco aquí porque es eso, insisto, a veces los litigantes creen que es el momento de cuestionar y de interrogar al Ministerio Público y no es así, es solo aclarar o precisar. Más adelante, evidentemente, pueden ejercer ese derecho de defensa con los conceptos correspondientes. Entonces, bueno, retomando, se le pregunta al imputado si entiende o no y su derecho que tiene para poder declarar. También es importante hacerle saber al imputado las consecuencias de que declare o no. Todos lo sabemos, si decide declarar todo lo que manifieste, bueno, será analizado por parte del juez de control al resolver su situación jurídica. Si él se reserva su derecho, pues evidentemente no le va a causar ningún perjuicio. Incluso también es importante hacerle saber al imputado la dinámica en cuanto a si decide declarar o no, porque a veces no se les explica realmente por parte de los defensores. Entonces, se le tiene que explicar cómo va a ser la dinámica. Hoy en día hay dos formas de declarar, en forma libre o a preguntas de su abogado defensor. Entonces, ya que él tenga conocimiento de eso, bueno, usted va a perder contacto con su defensor, va a pasar de este lado y entonces podrá emitir su declaración en la forma que usted considere. Y ojo también que después podrá o no contestar a las preguntas que le realicen las partes, porque evidentemente el imputado no sabe. Entonces, todo eso tenemos que hacerlo valer nosotros, pero más allá de nosotros, el abogado defensor. Entonces, insisto, se le explica al imputado si desea declarar o no y, bueno, las consecuencias que acarrea esta circunstancia. Siguiente, por favor. En la siguiente lámina ya viene precisamente lo que conforma la imputación, lo que yo les decía hace unos instantes, en donde el Ministerio Público debe de precisar circunstancias de tiempo, modo, lugar, cómo se lleva a cabo el hecho, evidentemente la calificación jurídica preliminar, por poner ejemplo, ahí puse robo, lesiones, su forma de intervención, autor o partícipe, es a lo que yo me refería. ¿Sabe el imputado eso? Pues no creo que lo sepa, pero el abogado defensor sí. Y entonces el abogado defensor, evidentemente, ejerciendo esta defensa adecuada, técnica, como lo dice el 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisamente podrá defender a su cliente
en el sentido de que no se actualiza esa forma de autoría o participación y en todo caso si es un delito culposo, doloso, como lo mencioné hace un instante, si es consumado en grado de tentativa. Y creo que tengo que acelerar el paso porque me quedan 5 minutos, pero bueno, ahí también establecí que debe ser de una forma clara, sencilla, es a lo que me refería. Parece que la Fiscalía es muy claro, y se los digo, muy sencillo, dígale tal, circunstancia tal, usted hizo esto el día tal, a tal hora y de esta manera. Y entonces creo que le quedaría mucho más claro al imputado. Ahora, y nada más como un punto de vista, cuando es una audiencia con detenido, yo así lo menciono a las fiscalías, bueno, ya superamos lo correspondiente a la detención, que no voy a abordar ese tema porque le toca a Rafita más adelante, pero bueno, ya no tiene nada que ver en la imputación que me diga cómo lo detuvieron, si fue perseguido, si lo señalaron, cualquier hipótesis de flagrancia. Ya olvidémonos de esto. Ministerio Público, enfóquese nada más en lo que corresponde a esa formulación de imputación. La siguiente, por favor. Y bueno, este derecho evidentemente se reconoce tanto nacional como internacionalmente. 20 constitucional, apartado B, ahí establecí el 113, que si bien es cierto como tal no forma parte de la imputación, pero son derechos del imputado. Y entonces uno de los derechos que tiene el imputado, bueno, es a conocer lo ya mencionado, que por qué se inició una investigación en su contra. Y bueno, del 309 a 312, evidentemente el Código Nacional de Procedimientos Penales sí nos maneja de manera puntual a qué se refiere esta formulación de imputación. En el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también está contemplado esto como un derecho fundamental, así como el artículo 8.2, inciso B, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14.3 sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, en forma ahora sí que genérica, como lo mencionó hace rato el señor consejero, bueno, ese es muy poco tiempo para hablar de estos temas a profundidad, pero bueno, quise abarcar lo que más se podía de manera genérica, en qué consistía la imputación, cuál es la dinámica en las audiencias y evidentemente cuál es la obligación de cada una de las partes. Pero insisto, me pareció sumamente importante aclarar ese punto sobre la intervención de los abogados en el sentido de que son aclaraciones o presiones, porque además se ha establecido que el Ministerio Público, insisto, no puede el asesor o la víctima sustituir obligaciones que son de la Fiscalía. Recordemos, 21 constitucionales, claro, ¿y a quién le corresponde? Al Ministerio Público. Entonces, es su obligación y no del asesor propiamente y mucho menos de la víctima. Entonces, insisto, bueno, básicamente consideré que esos eran los puntos que se podían manejar en esta exposición. Agradezco mucho su atención y bueno, nuevamente gracias por la invitación. Muchísimas gracias, maestra. A continuación tendremos la participación de la maestra Adriana Ivette Morales Chávez, juez del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, con el tema La medida cautelar de prisión preventiva justificada como última ratio. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Le doy las gracias por la invitación al doctor David Aboites y a la Escuela Federal de Formación Judicial por permitirme estar aquí. Bueno, a mí me tocó hablar de la prisión preventiva, pero creo que un tema importante ahorita, interesante y que ya todos sabemos, pues es la prisión preventiva oficiosa. Algo de lo cual ya todos debemos de dar lectura, de conocer, de saber, pues son los casos, los dos últimos casos de las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Zompantle, Tecpile y otros contra México, y en el caso García Rodríguez y otros contra México. El caso García Rodríguez es muy interesante porque en el párrafo 298 ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que la prisión preventiva es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Algo que también yo les invito a ver, a leer, primero que nada, es la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019. ¿A qué se refiere esta acción de inconstitucionalidad? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es donde quita a los delitos fiscales de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Si ustedes se meten a la página de YouTube y ven los debates que hubo en cuanto a esta acción de inconstitucionalidad, se van a dar cuenta que el ministro Luz María Aguilar Morales ya establecía que debíamos de quitar del artículo 19 constitucional la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, el resto de los ministros no estuvieron de acuerdo y por consecuencia pues se quita ese estudio, ya no lo estudian y pues nada más retiran lo que son los delitos fiscales
pero pues ya no se habla del resto de los delitos. Sin embargo, con la última sentencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ahora tiene otro trabajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar precisamente estas sentencias, porque, como lo repito, ya la Corte Interamericana pues señala que la prisión preventiva es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. También no debemos olvidar que en el expediente Varios 912/2010 se estableció como parámetro de regularidad constitucional las sentencias emitidas por la Corte Interamericana y también los tratados internacionales de los cuales México es parte. Otros conflictos que ahorita nos estamos encontrando, es importante mencionar que ya existen jueces federales que son muy pocos los que ya desde este momento están señalando no aplicar en los delitos la prisión preventiva oficiosa, declarándolos como contrarios a la Convención. Sin embargo, hay magistrados de colegiados que han señalado que, por un lado, tenemos el numeral 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde evidentemente pues, se señala que nadie puede ser privado de la libertad física, salvo por las causas y las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados y conforme a las leyes dictadas conforme a ellos. Por lo cual señalan pues, que debemos esperar a que la Suprema Corte se pronuncie para poder inaplicar todos estos delitos. En cambio, hay otro sector que señalan que no, que tenemos un artículo 27 de la Convención de Viena en donde los estados no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno para justificar un incumplimiento, en este caso, pues de una resolución de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, pues ya se vienen buenos debates y muchas cosas que debemos de saber como juristas y más si nos gusta la materia penal en cuanto a la prisión preventiva oficiosa. Bueno, pero yo de lo que les vengo a hablar no es de la oficiosa, ¿verdad? Es de la justificada. Pero sí lo consideré bueno, interesante que lo sepan y más que nada porque si vamos a una audiencia donde se va a debatir medida cautelar y es prisión, pues lo tienen que saber. Entonces, por eso es interesante pues que nos pongamos todos a estudiar estas resoluciones para saber de lo que estamos hablando y a lo que vamos y lo que viene, ¿correcto? Bueno, la siguiente, por favor. Primero que nada, vamos a hablar que la prisión preventiva en genérico, ya se ha dicho mucho, lo han dicho muchos juristas, va en contra del principio de presunción de inocencia. Recordemos que el principio de presunción de inocencia es poliédrico, que tiene diferentes aristas, desde regla probatoria, estándar de prueba y regla de trato procesal. Como regla de trato procesal, pues presupone la anticipación de una pena, en donde una persona sujeta a un procedimiento penal, pues debe seguirlo como si estuviera sentenciado, afectando los derechos como la libertad, la dignidad y la seguridad personal. En este punto es importante saber, una persona privada de la libertad en un proceso y una persona sentenciada por un hecho, ¿cuál es la diferencia? A mi parecer, la única diferencia que existe es el sitio en donde se encuentra en el interior del reclusorio. Los procesados están en áreas especiales, los sentenciados están en otras áreas. Pero al final del día, ¿es una persona privada de la libertad? Sí. ¿Y eso rompe con el principio de presunción de inocencia? Sí. Por eso es que muchos señalan que no debería existir la prisión preventiva en este sistema. ¿Por qué? Porque va en contra de la presunción de inocencia. ¿En qué? En su regla de trato procesal. La siguiente, por favor. Bueno. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Norín Catrimán y otros contra Chile, señala respecto a la prisión preventiva que es una medida cautelar no punitiva, por lo cual debe dirigirse a fines legítimos, razonablemente relacionados con el proceso y no para fines de prevención general o prevención especial. Debe fundarse en elementos probatorios suficientes que supongan razonablemente que la persona ha participado en el ilícito sin conjeturas. Aquí en este punto me detengo para señalar, tenemos un auto de vinculación a proceso en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde acreditamos hecho que la ley señala como delito y probabilidad de que la persona intervino. Entonces, ¿podremos señalar ese punto está cubierto? Sí. Pero ¿qué pasa? Y esto lo dejo a la reflexión. Cuando la persona se acoge al término constitucional para que se le resuelva su situación jurídica o bien a las 144 horas, a la duplicidad, y ya hay un debate de medida cautelar previo a que se resuelva su situación jurídica y muchas veces ese debate de medida cautelar se le va a imponer la prisión. Entonces, ¿se cumple con este aspecto? No, no se cumple. ¿Por qué? Porque la persona 3 días o 6 días puede estar privada de la libertad y todavía no tiene un auto de vinculación. Bueno, otro punto es que debe de estar sujeta a revisión periódica.
Esa revisión periódica considero o estimo que va a ser oficiosa por parte de los órganos jurisdiccionales y de las unidades de gestión para estar revisando la prisión en la cual se encuentren las personas. Y otro punto es que no debe ser arbitraria, es decir, no debe influir las características del autor ni la gravedad del delito. Aquí, en relación a las características del autor, me llama la atención el artículo 19 constitucional, en su párrafo segundo, donde señala que el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva cuando la persona haya sido sentenciada o procesada por un delito doloso. Entonces, ¿tienen que ver las características del autor o no tienen que ver las características del autor? Si estamos hablando de que vamos a valorar si la persona anteriormente está siendo o procesada o sentenciada por un delito doloso. Y otro punto que tenemos que ver es que existen diversidad de fiscales en las audiencias que nos señalan que tomemos en consideración el quantum de la pena para establecerle la prisión a una persona. Si bien es cierto, existen tesis que señalan que esto no debe ser tomado en consideración de manera autónoma y que debe de ir advinculado a otros elementos. Pero ya de acuerdo a la Corte Interamericana, incluso la gravedad del delito no se debe tomar en consideración. La siguiente, por favor. Puntos importantes que el juzgador debe tomar en cuenta para imponer la prisión preventiva es que es excepcional. Y hoy en día es importante ver cómo esa excepcionalidad se está perdiendo. ¿Por qué? Porque más del 40% de las personas que tenemos privadas de la libertad son procesados. De un 100%, más de un 40% son procesados. Entonces, ¿realmente la prisión preventiva es excepcional? Creo que está dejando de ser excepcional y estamos regresando al anterior sistema que teníamos en cuanto a la prisión. No menos cierto, hace unas horas me manda un oficio el director de un centro y me dice: autorízame un traslado que hice a un centro penitenciario porque quiero evitar hacinamiento. Entonces trasladé a una persona. Para empezar, pues yo no soy el juez facultado. Y en otro punto, pues de acuerdo a la etapa de proceso en la que está la carpeta, ya la persona ya no está a mi disposición, entonces no lo voy a autorizar, yo no soy la indicada. Pero ya estamos hablando de hacinamiento, y entonces cuando se implementó este sistema, pues mucho de lo que se dijo fue de que queríamos despresurizar las cárceles. Y entonces, ¿qué está pasando, no? Es importante también ver que de acuerdo a INEGI, más del 26% de los delitos por los cuales las personas están privadas de la libertad es por delitos patrimoniales. O sea, no son incluso ni secuestro, ni homicidio, ni trata, ni delincuencia organizada. Son delitos patrimoniales, ¿correcto? Otros de los puntos que como juzgadores tenemos que ver al aplicar una medida cautelar, pues que tiene que ser de mínima intervención, de menor lesividad y que debe ser proporcional al riesgo que se pretende cautelar. La siguiente, por favor. Como ya sabemos, los riesgos procesales los encontramos en los numerales 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y estos riesgos pues van desde asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, que no se obstaculice el procedimiento y garantizar la seguridad de la víctima, del ofendido y los testigos. Estos son los riesgos que la Fiscalía debe justificar para que un juez pueda imponer la prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar. Entonces, esto es lo que debemos ver y debemos combatir al momento de que se pide la prisión preventiva, que realmente la Fiscalía acredite o establezca cuáles son los riesgos que pretende cautelar y por los cuales está solicitando la medida de prisión preventiva. La siguiente, por favor. Su solicitud. Evidentemente, quien la solicita pues es el Ministerio Público. ¿Por qué lo quise citar? Porque hasta hoy en día en las audiencias, asesores jurídicos se quieren constituir en fiscales y quieren solicitar la prisión cuando éste no la solicita. Evidentemente, pues el juez se las va a denegar. Si el fiscal no la solicita, pues aun cuando la solicite el asesor, no se puede tomar en consideración, ya que el artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales pues establece que deberá ser el fiscal. ¿Qué debe de justificar la Fiscalía? Pues evidentemente necesidad, proporcionalidad y que cualquiera de las otras medidas no son suficientes para cautelar el riesgo. En este punto es importante que ustedes observen lo que establece la tesis aislada, número de registro 2023-411, perdón, es jurisprudencia, en donde se establece cómo es que se debe justificar la medida cautelar y en los riesgos a que hacen los numerales. Ahí es el numeral 170, por favor. La siguiente.
Sabemos que en cuanto al catálogo de medidas cautelares, pues tenemos desde la menos restrictiva de la libertad, que es la presentación periódica, hasta la más restrictiva de la libertad. Entonces, tenemos un catálogo amplio donde la Fiscalía puede solicitar medida cautelar con base en los riesgos que pretenda precisamente pues, cautelar y por los cuales solicitar la prisión. Pero hay muchas veces ahí como abogados defensores deben de tener mucho cuidado porque existen medidas cautelares con las cuales se pueden cautelar ciertos riesgos y que no necesariamente tenemos que llegar a la prisión, porque no debemos olvidar que la prisión es de carácter excepcional. La siguiente, por favor. Precisamente en la última sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se establece que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria, deben existir supuestos materiales relacionados con el hecho y con la vinculación de la persona a ese hecho, que como ya lo dije es el auto de vinculación al proceso. Se debe cumplir con un test de proporcionalidad, que lo vamos a ver enseguida. Y la decisión, en este caso del juzgador, debe contener la motivación suficiente para evaluar si se ajusta o no a las condiciones señaladas. Pero entonces ya la Corte Interamericana ya nos establece cuáles son los puntos que debemos observar como juzgadores al momento de imponer la prisión preventiva a una persona, ¿correcto? La siguiente, por favor. Ahora sí, el test de proporcionalidad. ¿Qué debe contener un test de proporcionalidad de acuerdo a la medida cautelar? Bueno, la finalidad, que esta finalidad debe ser compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, que debe ser idónea para cumplir el fin que se persigue, que debe ser necesaria, absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado y que no existe una medida menos grave con la cual se pueda cautelar el riesgo y estrictamente proporcional, es decir, no exagerada o desmedida. Es importante señalar en cuanto a este último punto que, y es lo que día a día en las audiencias uno ve, que muchas veces solicitan revisión de medida cautelar porque diverso juez impuso una prisión preventiva justificada. Entonces llegan con otro juez y quieren que le revise la medida cautelar por cambio de condiciones objetivas. Y nos establecen a veces circunstancias en cuanto a que el juez, el primer juez que impuso la prisión, no hizo una adecuada valoración. Ojo, eso no es materia del diverso compañero, eso es materia de apelación, pero un juez no puede revisarle a otro juez si hizo o no bien su trabajo. Es decir, si ustedes piensan solicitar una audiencia de revisión de medida cautelar de prisión porque el primer juez no hizo una valoración debida de lo que expusieron, eso no va a funcionar. Recuerden que solicitar una audiencia de revisión de medida cautelar por cambio de condiciones objetivas es, si el primer juez consideró 3 puntos, en la audiencia de revisión esos 3 puntos ya cambiaron y como ya cambiaron, en consecuencia, esa medida cautelar tiene que ser modificada. Otro punto aquí importante es, la defensa no solicita medida cautelar. Quien solicita medida cautelar es la Fiscalía. ¿Por qué les digo esto? Porque en las audiencias de revisión de medida cautelar dicen, su señoría, solicito que le quite la prisión y que en su lugar le imponga la presentación periódica, el no acercarse a la víctima, el no ir al lugar de los hechos, y el otro se le queda viendo así como diciendo, espérame tantito, ¿no? O sea, el imputado, no me ayudes. Pues sí, ¿por qué? Porque tú nada más vienes a que le quiten la prisión y si se va a ver un nuevo debate, ¿quién le corresponde justificarlo? A la Fiscalía, pero tú, defensor, no le solicites al juez que te quite la prisión y que te imponga 5 o 6 medidas cuando nada más tu punto es debatir la prisión ya no debe estar, ya cambiaron las condiciones objetivas por todo esto, pero yo no tengo por qué solicitarla. Si la Fiscalía quiere solicitar alguna otra, pues que ellos lo hagan porque ese es su trabajo. Para eso hay un numeral 156 del Código Procesal en donde ellos la tienen que justificar. La siguiente. Bueno, estos nada más son los tratados que debemos observar para efectos de la prisión preventiva, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde la prisión pues, no es la regla general, y las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, los principios que se deben observar, mínima intervención, último recurso y que debe de ser aplicada a la prisión con humanidad y respeto. La siguiente, por favor. Bueno. La temporalidad, como ya sabemos, son 2 años, son sujetas a revisión. Para efectos de su prolongación más allá de los 2 años, les dejo esas tesis aisladas para que después las chequen. ¿Qué es lo que debe de valorar el juez
para el caso de que determine la prolongación de más de 2 años de la prisión preventiva. Bueno, la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades que participen en el juicio. Bueno, aquí es importante saber, y me llama mucho la atención, se lo juro que cuando yo la leí yo estaba incrédula. En la última sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso García Rodríguez y otros contra México, en la sentencia, cuando la analizan, se habla de que el proceso penal lleva 17 años. Para mí me resulta totalmente increíble. O sea, yo no había visto en Ciudad de México un proceso penal que durara más de 17 años, de verdad. Y me llama mucho la atención porque en uno de los apartados que establece la Corte precisamente les dice pues que ya terminen con el asunto. O sea, si ya los van a sentenciar, que los sentencien. Son 2 personas, pero una ya está sentenciada, falta únicamente uno de ellos, pero es por eso que ahora se nos pide pues que revisemos bien y de manera oficiosa esa prisión preventiva, porque no puede extenderse tanto el proceso. Les agradezco su atención y muchas gracias. Muchas gracias por su participación, maestra. Para cerrar nuestra tercera mesa, tenemos al maestro Rafael Santana Solano, juez del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, con el tema el control de detención, su revisión. Y aprovecho este momento para pedirles que por favor pongan sus celulares en silencio para que no intervengamos con las exposiciones. Gracias. Les cedo el uso de la voz. Gracias. Gracias. Bueno, permítame hacer uso de... Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a la barra, pero sobre todo a la Escuela Judicial Federal por la invitación. En verdad es un honor poder venir a platicar e intercambiar algunas opiniones. Gracias a mis compañeros jueces que me hacen el gran honor de estar con nosotros. Y a muchos abogados que he tenido ya en audiencia. En verdad me da mucho gusto verlos y poderlos saludar. Así que bueno, vamos a hablar. El control de la detención, es decir, estamos en la audiencia inicial. Y aquí, claro, platicaba yo con el maestro David Aboites, organizador de este evento. ¿Qué quiere que hablemos? ¿Quiere que hablemos sobre el artículo 308? Siguiente lámina, por favor. 308, donde me dice, oiga, el 308 me dice, después de que ya llegó el detenido, flagrancia o caso urgente, hay que citar la audiencia inicial. No dice en cuánto tiempo tenemos que citar en la audiencia inicial, ¿ya se dieron cuenta? No dice en cuánto tiempo. Y entonces dice uno, a ver, ahí les puedo señalar, cuando se estaba implementando el sistema, y ya tenemos Código Nacional desde el 2014, desde el área de Presidencia y Consejo de la Judicatura, se señalaba si teníamos que tener jueces 24 horas o no, porque si teníamos médicos forenses para atender a los cadáveres de manera inmediata y darles trámite en menos de 6 horas, ¿por qué no tendríamos que tener jueces para poder atenderlos de manera inmediata? Está en juego la libertad de muchos de ellos. Pero bueno, el código no nos aclara, no voy a poner mayor desorden del Consejo, ya se pronunció en el sentido de que son 24 horas, no tendríamos por qué hacerlo antes, porque dicen que hay que… Y claro, el gran problema fue las jornadas laborales, no de los jueces, del personal que nos asiste. Esa es la verdad, y si no recuerden todos los bloqueos que hemos tenido en el tribunal. Ahora, dice entonces, van a llamar a audiencia y cita a todos, a defensores, asesores jurídicos, y ya que estén en audiencia, me dice el párrafo segundo, entonces el MP tiene que justificar, siguiente lámina por favor, tiene que justificar, ¿qué es lo que tiene que justificar? Razones de detención, cumplimiento del plazo constitucional de retención, si está acreditado el requisito de procedibilidad y si se encuentra ajustado a derecho. Para después entonces, una vez que ya lo tengas, hay que decirle al imputado, párrafo tercero, por favor, siguiente lámina, que lo tienes que tener como detenido mientras no resuelvas lo contrario. Y párrafo cuarto, avísale al MP que si no llega cuando tú lo citaste, tiene 1 hora como máximo, si no, lo pones en libertad.
El siguiente párrafo, siguiente lámina, por favor. Esto lo hemos tenido, bueno, en mi experiencia, lo más que ha llegado son 57 minutos y ya se imaginarán cómo llegó el Ministerio Público. O sea, con la angustia total y uno con el reloj como el que nos tienen ahí al frente, así, más o menos así. Bueno, siguiente lámina. Entonces, ¿quieres que venga y te platique de la flagrancia del caso urgente? Eso lo viste desde que estábamos en la facultad. Ya, vamos a ver otra cosa. ¿Qué tenemos que ver en la calificación de la detención? 4 puntos básicos. Ministerio Público justifica las razones de la detención. Y claro, ahí viene todo el artículo 16 constitucional con su párrafo quinto, es decir, la excepción de cómo debes de llevar a cabo tu detención y justificar la flagrancia caso urgente respecto de un hecho que tenga pena privativa de libertad. Plazo constitucional de la retención. Sí, párrafo 10º del 16 me dice 48 horas que no exceda. Y entonces dicen, en algún conversatorio de jueces nos preguntábamos, ¿por qué lo pusieron como requisito? Ah, porque los que vivimos el antiguo sistema recordaremos cómo con mucha facilidad se violaba este plazo de retención, pero con una facilidad enorme y no había consecuencia legal. Requisitos de procedibilidad, es decir, verifica que la querella esté debidamente presentada, 225 del Código Nacional y además 148 dentro de las 12 horas siguientes, salvo la excepción de que no pueda acudir. Bueno, pero sobre todo, que se encuentre ajustada a derecho. Y entonces que se encuentre ajustada a derecho, ahí es donde tenemos toda la apertura total para discutir muchos temas. Siguiente lámina, por favor. Vean. Sí, tuve que pedir algún apoyo para conseguir estas estadísticas y déjame señalarte, ojalá, no sé si se alcancen a ver o no, pero mira, por lo que hace al control de la detención, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tenemos una serie de números que van desde el 2015 hasta el día de hoy, 2023. Te quiero invitar a que veas solo la línea de hasta abajo, el porcentaje. Fíjate cómo va aumentando el porcentaje de libertades. El 2016 comienza el 6%, 6.1% de libertades por control de detención, pero va creciendo al 79%, al 13.86% de un brinco enorme del 17 al 18, y ahorita, el año pasado fueron 23.79%, es decir, prácticamente 1 de cada 4 se iba en libertad por el control de la detención, 23.03 hasta febrero de este año. Y entonces dices, ¿siempre va a pasar así? A ver, siguiente lámina, por favor. Y entonces, cuando ves la vinculación a proceso, fíjate cómo los jueces, claro, pues nada más requerimos indicios razonables, pues las libertades son en menor proporción. Siguiente lámina, por favor. Por lo tanto, si vemos los porcentajes comparativos, date cuenta, por ejemplo, 2022, que es el año de mayores libertades, 23.79 en control de detención contra 13.11 en vinculación. Es decir, si hay libertades, sí estamos dictando libertades, pero la libertad con mayor facilidad o mayor frecuencia la tenemos que dictar al momento del control de la detención. Y entonces vienen los problemas. ¿Por qué estamos dictando libertades? Control de la detención. Y claro, te reitero, ¿para qué vengo a hablarte de la flagrancia? Tú dominas ese tema. ¿Para qué vengo a hablarte de si el hecho es razonable o no y el nivel de comprensión? Y es un test de racionalidad muy bajo también para poder acreditar que hay un hecho que la ley califica como delito, el cómputo de las 48 horas, o bien si la querella está bien presentada o no. Esto son datos objetivos muy fáciles, pero el último punto en donde se encuentra ajustada a derecho, esa es la clave en el control de la detención. Siguiente lámina, por favor. Fíjate nada más, ¿cuál es la problemática a la que nos estamos enfrentando y a la que quiero llevarte a la reflexión? ¿Qué es lo que tienes que ver
en un control de la detención. Primero, ¿el juez puede reclasificar la hipótesis de flagrancia? Unos dicen sí, otros dicen no. Unos dicen que sí y otros dicen que no, porque claro, hay quien dice, a ver, el Ministerio Público va y expone hechos, y entonces bajo los hechos tiene que decir, acuérdate, para la teoría del caso, el hecho, el derecho y la prueba. Y entonces en el derecho te da la clasificación jurídica de la flagrancia en el artículo 146. De hecho, son 3 hipótesis distintas. Y si el Ministerio Público dice una que al juez no le convence porque el juez advierte de los datos de prueba que tendría que ser otra distinta, es decir, cuando digo clasificación de flagrancia no me estoy refiriendo a la que se dictó en el acuerdo de flagrancia y que luego va y expone el Ministerio Público de una manera distinta. Sí, en eso sí estoy de acuerdo que el Ministerio Público puede variarlo, sin duda, no tendremos ningún problema, porque el Código Nacional no dice que tenga que exponer exactamente el mismo del agente investigador, tiene que justificarlo, pero ¿y si el juez escucha una hipótesis de flagrancia, por decir la 1, y dice el juez, es la 2 o es la 3, tenemos facultades para reclasificar? Y entonces, ¿qué hacemos? Aquí te tengo que señalar los criterios judiciales. No tenemos criterios judiciales de manera firme, de manera mayoritaria. Busquen las tesis del JUS, no tenemos un criterio en torno a ello, como si lo tenemos en algunos otros temas. Y hay quien dice, sí, porque al juez vas si le expones hechos, y el juez tiene que dar la clasificación jurídica. Y hay otros que dicen, no, la única forma para que el juez pueda reclasificar debe estar en la ley y solamente lo tiene para el auto de vinculación al proceso y para órdenes de aprehensión. Es sistema acusatorio. Cada parte tiene que hacer lo que le corresponde. Entonces, te lo dejo a reflexión. Tú tendrás que tomar un criterio y espero lo lleves muy pronto a las salas de audiencia, donde ahí estaremos esperando a ver qué hacemos, ¿verdad? Segundo, también la maestra Maruri está lista para recibirte. 2, ¿se pueden recibir datos de prueba de la defensa durante el control de la detención? Lo bonito de esta clase así, de esta plática, así como interactiva. Y entonces, sí, claro, ya aquí sí, ya, este es un tema que creo que ya está superado. Ya tenemos pronunciamiento en tesis, el número de registro es 2.023.769, 2023-769, sí los puedes incorporar siempre y cuando no requieras preparación para llevar a cabo el desahogo. Es decir, tú como abogado defensor tienes que ya llevar todos tus datos de prueba listos para poderlos presentar ante el juzgador. Siguiente. La falta del registro de detención origina la no calificación de la detención. Y volvemos a lo mismo, el sí y el no. Claro, esto es lo bonito de esta plática, sí. A ver, volvemos a lo mismo, no tenemos criterio definido. Recuerda que el artículo 16 constitucional, en su párrafo 5º, primero te da los elementos de lo que debes de calificar. Dice, tienes que calificar la detención. Como consecuencia de la detención, viene punto y seguido, dice, hay que trasladar de manera inmediata a la persona y después debes de hacer el registro de su detención. Respecto del traslado de la persona, dice que las tesis con número de registro 2.010.491 y la jurisprudencia 2.012.186 te dicen si hay demora injustificada en el traslado, entonces es responsabilidad de los policías. Dale vista a la fiscal, pero no puedes ordenar la libertad. Ello no te va a traer la libertad. Bueno, pero no tenemos pronunciamiento en torno al registro de detención.
¿Qué sucede si el registro de detención el policía no lo hizo a tiempo? Revisamos Ley Nacional de Registro de Detenciones y te dice, una vez que el policía, el Ministerio Público recibe al detenido, tiene que verificar que sí lo hayan registrado y si no, él tiene que actualizar el registro de detención o hacerlo. Entonces, ¿te va a originar la libertad? Dejémosle en un sí o un no. Vamos a dejarlo también como reflexión. Siguiente. Si hay violación a derecho fundamental, por ejemplo, se niega indebidamente la libertad, da origen a la no calificación de la detención, bueno, acuérdate que el último de los requisitos del párrafo segundo del artículo 308 del Código Nacional te señala que tiene que estar ajustada conforme a derecho. ¿Qué sucede si no está ajustada conforme a derecho? ¿A qué derecho se refiere ese párrafo? Queda claro que son los derechos fundamentales. O sea, queda muy claro, ya lo escuchamos con el magistrado Humberto Román, cuando en su primera plática, los derechos fundamentales, y nos señaló una serie de derechos. Claro, el más evidente es el derecho a la libertad. Y el artículo 140 del Código Nacional le da opciones al Ministerio Público para poder negar la libertad, pero no es una facultad potestativa del Ministerio Público el concederla o no. La facultad es, podrá negarla si va a optar por la prisión justificada, de tal manera que la única forma que tiene el Ministerio Público para negarla es motivar con prisión justificada. Si te dice que porque no ha podido verificar domicilio, no ha podido esto, no ha podido el otro, entonces dices, a ver, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Y ahí, perdón, hay muchas audiencias que pudieran haberse resuelto el control de la detención de esta manera. Y entonces nuestros porcentajes que yo te mostré, claro, se pudieran haber aumentado. ¿Por qué han aumentado esos porcentajes? Mucho por el aumento, por la forma en que se han contagiado los criterios. Y claro, y no solamente en quien va a la audiencia, sino también en quienes la resolvemos, donde estamos cada vez más conscientes de que efectivamente la violación a determinados derechos fundamentales deben de llevarnos a la no calificación de la detención. Siguiente, el imputado se puede negar a proporcionar sus datos personales. Bueno, con aquello de la presunción de inocencia, mis datos personales los proporciono o no. Hay muchos que se han negado a proporcionarlos y hay abogados, defensores que dicen no los des. Está bien, puedes conceder, puedes darlos o no darlos, pero tienes por ahí en el párrafo cuarto del artículo 309 del Código Nacional la obligación de dar datos veraces de tu identidad. Y si vemos la Ley Nacional de Registro de Detenciones, en la medida en que tú das datos personales, todo eso va a tu propio favor, porque dice, estos se tendrán como cierto, artículo 10 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, salvo prueba en contrario, de tal manera que entonces la carga de la prueba pasa al Ministerio Público. Entonces, en la medida en que dan datos personales, creo que es benéfico, porque cuando entren al debate de prisión preventiva justificada, uno de los elementos, y la maestra Morales ya lo señaló, uno de los elementos donde se pide la prisión preventiva justificada es la falta de arraigo. No tenemos datos de su identidad, no sabemos dónde vive, no sabemos. ¿Por qué? Porque el abogado defensor le dijo, niega todo, no des nada. Entonces, ahora lo mismo se te revierte. Entonces, hay que ver qué es lo que podemos hacer. ¿Te puedes negar? No lo sé, no lo sé. Y la otra, un punto que quedó en el tintero y que veo que por el tiempo alcanzo a señalar. ¿En qué momento tenemos que dictar el acuerdo de retención? Porque tenemos un acuerdo de flagrancia que dice el Ministerio Público de manera inmediata dicta tu acuerdo de flagrancia. Pero y el acuerdo de retención, el Código Nacional no le señala al Ministerio Público un plazo. Y algunas carpetas, el acuerdo de retención son a los 10 minutos del de flagrancia y en otras carpetas son a los 10 minutos antes de ingresarlo al reclusorio. O sea, dices, a ver, dictas tu acuerdo de retención y en 10 minutos llegaste al reclusorio y aduana te recibió. ¡Wow! ¡Qué eficiente! O sea, no, bueno.
O sea, que ni los Ubers especiales te llevan tan rápido. Pero, pues sí, así lo tenemos. Sí, ya vi. 5 minutos, ya alcancé a ver. Entonces, podemos, con ese acuerdo de retención, ordenar libertades. Yo creo que el acuerdo de retención tiene que ser debidamente dictado por un Ministerio Público, por el Ministerio Público especializado en atender a la persona, porque recordemos que hay personas que son vulnerables y que por ello hay fiscalías especializadas para su atención. Entonces, en algún momento, personas que no tienen el dominio, por ejemplo, de nuestro español, castellano, pero que son parte de comunidades indígenas, ¿quién los tiene que atender? Cualquier Ministerio Público o el Ministerio Público especializado. ¿Sí? Y entonces viene la razón de por qué hay fiscalías especializadas. Claro, el argumento que tú oyes por el otro lado es: el Ministerio Público es una institución y es único. Artículo 21 constitucional, y debe de prevalecer por cualquier otra forma de organización. Está bien. Y la forma en que tienes que proteger a poblaciones vulnerables, ¿qué haces? Y ahí es donde entonces vuelves a ver, tienes que revisar que se encuentre ajustada a derecho. Y esa es la parte que si no escuchamos nosotros de ustedes en audiencia, no nos vamos a enterar. Les puedo asegurar, cuando el control de la detención se plasmó en nuestra Constitución en septiembre de 1993, en aquel momento, y tengo que señalarlo así, en aquel momento los jueces, sí, ya tengo desde aquella época, sí, era algo tan novedoso que no sabíamos bien a bien qué hacer, ni qué elementos teníamos que contener. Hubo muchas reuniones y tuvimos muchas diferencias de criterio, porque cuando después lo plasman en el Código Procesal, decía, sí, pero los delitos calificados graves por la ley, unos y otros, entonces no nos poníamos de acuerdo porque no había calificación de delito grave por la ley en un inicio. Ahora, entonces, esta figura de control de la detención, primero, no es nueva, es del 1993. La aplicamos y los jueces la decidíamos de manera independiente, a solas. Después del auto de erradicación la dictábamos. Pero ahora, afortunadamente, tenemos el debate. En la medida que ustedes lleguen a sala de audiencia y generen el debate y generen la información, tendremos nosotros elementos para poderla resolver de manera adecuada. Así que te dejo algunas inquietudes en torno al control de la detención. Te reitero, esto es tópicos de actualización. Vamos a ver ahora qué vas a hacer de aquí en adelante y qué nos vas a ir a decir en salas. Te esperamos. Muchas gracias a todos. Muy bien. Damos las gracias a nuestros 3 expositores por su excelente ponencia. A continuación, voy a pedir que suba el maestro Miguel Ángel Legorreta Bravo, juez del Sistema Procesal Acusatorio del Estado de México, para que haga entrega de las constancias. Un aplauso, por favor. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Sin duda alguna, la parte de las ponencias nos ilustra. Podemos llevar información nueva y así poder analizar gracias a los excelentes ponentes. Pido un aplauso, por favor, al maestro Rafael Santal. Uno más para lo que es la maestra Carolina Bernal, por favor. Y también para la maestra Adriana Ibet. Muchas gracias.
Sí, sí. Gracias. Gracias.